Bueno, estamos en el ejercicio 9 del práctico 5. Este ejercicio es un poquito más avanzadito, mucho más, pero un poquito más. Importante es, se llama el práctico, nos pide una función acá, que está definida en rama, y nos pide primero la continuidad, que decimos la continuidad, y después la existencia de las derivadas parciales de la función en el origen. Bien. Ya adelantándome el problema es por qué la derivada parcial en el origen no vamos a poder usar las reglas de derivación porque estamos en una función en ramas en donde no podemos, o sea, no hay una regla para función en rama. Más que justamente en el origen es donde la función cambia de rama. Entonces ahí vamos a tener que usar la definición para poder calcular los límites. Usar la definición para calcular las derivadas parciales en el origen. Entonces, primero, antes que nada, vamos a empezar con análisis de continuidad, igual que el práctico anterior, nada del otro mundo, analizamos continuidad. Acá vamos a hacer rápido porque ya vimos esto en el práctico anterior, si no se acuerdan, están los otros videos para repasarlo, ¿bien? El primer paso es verificar si existe la f de 0, 0. O sea, no puedo aplicar ningún teorema tampoco de continuidad porque perdón, a ver, una cosa no me quedó clara. Es estudia la continuidad. Ah, bien, es importante el enunciado, no hay ni una coma. Entonces dice, estudia la continuidad y la existencia de derivadas parciales en el origen. O sea, vamos a estudiar la continuidad también en el origen, ¿bien? O sea, en el punto 0, 0 sí o sí. Bien, porque eso nos dice el enunciado. Entonces, lo que teníamos que haber visto en el práctico anterior es que no podemos aplicar los teoremas de continuidad porque tenemos función en ramas donde se rompe la rama, entonces no puedo aplicar los conceptos de derivadas de racionales y cosas así. Entonces, el primer paso es analizar la f de 0, 0 en el práctico, perdón, práctico no anterior, sino anterior, en el práctico 3, sí, 3. Bien, acá tenemos la f de 0, 0, es por, como está definida la rama, 0. El paso 2 es analizar el límite cuando xy tiende al punto 0, 0 de nuestra función. Es decir, como no estamos en el punto, sino estamos en los alrededores del punto, es cuando la función vale esta expresión que está acá. Esta función no se le puede hacer mucho factoreo, fíjense que no hay nada muy loco que se le pueda hacer. Vamos a pasar directamente al límite iterativo y verificar si este límite existe. Si este límite no existe, perdón. Entonces, límite iterativos. Hacemos límite cuando x tiende a 0 del límite cuando y tiende a 0 de x por y cuadrado sobre x cubo más y cubo es igual. Entonces acá reemplazamos directamente, no hay ninguna, para cuando el y tiende a 0 no hay ninguna indeterminación, reemplazamos directamente y nos queda el límite cuando x tiende a 0 de x por 0 sobre x cubo más 0 al cubo. Es decir, nos queda el límite cuando x tiende a 0. Fíjense, abajo va a quedar x cubo, pero arriba me queda 0 por x y me queda 0. Entonces, si todo 0, el límite de 0 es 0. Bien, o sea, abajo me queda x cubo, arriba me queda 0. 0 dividido x cubo es 0. Acuérdense en que no hay determinación acá porque ya tenemos en el numerador, ya es 0.
No es, la intervención es, acuérdense, es cuando el numerador y el denominador tienden los dos a 0. No es que uno es 0. Si ya uno es 0, si el numerador ya es 0, ya está, este es 0. Digamos. Hacemos el otro límite iterativo. De vuelta la expresión. Y acá, si hacemos lo mismo, reemplazamos ahora nada más que a x, nos queda 0 por i cuadrado sobre 0 al cubo más i al cubo, de vuelta 0 por cualquier cosa es 0. Entonces es el límite cuando i tiende a 0 de 0 dividido i cubo, que también es 0. Entonces hasta ahora tenemos que los límites iterativos son iguales. Vamos a trayectoria. Vamos a decir que i igual a x, o sea, es una simple primera bisectriz que pasa por el punto 0, 0. Entonces, acuérdense, el límite, o sea, nuestra función, cuando hacemos x, nos queda x al cubo sobre x cubo más x cubo. Si x es distinto de 0, 0. X es distinto de 0. Si xy es distinto de 0, 0. Bien, para que estemos en la rama de arriba. Entonces, tenemos que el límite cuando xy tiende a 0, 0 de la f de xy por trayectoria, nos queda que es el límite cuando x tiende a 0 de x cubo sobre x cubo más x cubo. Esto es por trayectoria, recordemos que hay que decirlo. Entonces nos queda, acomodamos un poquito esto, tenemos un 0 sobre 0 acá. El límite cuando x tiende a 0 de x cubo sobre 2x cubo. Me van los x cubos y me queda el límite cuando x tiende a 0 de un medio, que no es más que un medio, ¿bien? El límite de una constante es la constante misma y encontré lo que yo quería, que era dos trayectorias o dos límites iterativos que sean distintos. Entonces, como son distintos, podemos decir que no existe el límite cuando xy tiende a 0, 0 de nuestra función. Si eso ocurre, no existe el límite, como entre palabras, si no es que feo, ya por feo que está, como no existe el límite, la función es discontinua inevitable en 0, 0. Bien, entonces ahí necesitamos continuidad. Y vimos que no es continuo. Bueno, ahora tenemos que hacer las derivadas, ¿bien? O sea, ya tenemos análisis de continuidad, vimos que no es continuo. Y chao. Ahora vamos a las derivadas. No hay ningún teorema que te dice que si no es continuo no es derivable, ¿bien? Y tampoco, ya les voy adelantando, que no vale acá la regla de derivabilidad implica continuidad, ¿bien? Porque es un poco más complejo
Hay un teorema, pero es un poquito más complejo que lo vemos más adelante. El concepto de derivabilidad, o sea, no está el concepto de derivabilidad acá, porque estamos derivados parcialmente, ¿bien? Entonces, tampoco existe si es derivable, es continuo. Y eso vamos a verificar justamente ahora. Si hacemos, vemos nos pide ahora entonces la f de x. La f de x de 0 a 0. Entonces acá, como dijimos, tenemos que usar la definición porque no hay ninguna regla que podemos aplicar, ya que estamos en una función definida en rama y justo estamos viendo la frontera. Entonces es básicamente la f de 0 más delta de x menos la f de 0, 0, todo dividido cuando dividido delta de x. Esa es la definición, acuérdense, que hemos visto de la derivada parcial de la función con respecto a x. Entonces acá tenemos que reemplazar. Acá tenemos que reemplazar con 0 porque lo está especificando justamente eso. Pero acá no es 0. Acá me comí la i. Algo me estaba comiendo. Bien. Ahora sí. Pero acá no es 0. Perdón. No es la i. Dios. Es 0. Es porque es el punto 0, 0. Bien. Acá, digamos, no es 0 porque estamos en un punto que es distinto de 0, 0, porque la delta de x tiende a 0, pero es distinto a 0. Entonces esto es un valor distinto a 0, por consiguiente tenemos que ir a esta rama. Entonces nos queda el límite cuando delta de x tiende a 0 de... O sea, 0 más delta de x es delta de x, no demos muchas vueltas. Delta de x por 0 al cuadrado sobre delta de x al cubo más 0 al cubo. Todo eso menos 0, porque la f de 0, 0 vale 0, dividido delta de x. Entonces acá vemos que este numerador es 0, entonces nos va a quedar y acá va a quedar entonces acá 0 sobre delta de x cubo menos 0 dividido delta de x. Entonces ahora esto de acá, como delta de x de vuelta, como habíamos dicho antes, es distinto de 0, ya está teniendo 0 pero distinto de 0, entonces eso desde ahí es 0. Se nos queda 0 menos 0 dividido delta de x, es decir, el límite cuando delta de x tiende a 0, de 0 sobre delta de x es igual a 0. Bien, porque de vuelta tenemos 0 dividido un número que se acerca a 0 pero que es distinto de 0, es 0. No hay determinación porque esto no es delta de x sobre delta de x. Entonces, tenemos la primera derivada, la f de x, en el punto 0, 0 vale 0. Y fíjense, la derivada parcial existe y no es continua en el punto, ¿bien? O sea, el teorema que viene usted en análisis 1 de derivabilidad implica continuidad, acá no vale porque no, el teorema no existe el teorema en varias variables, ese teorema. Ese teorema solamente vale en una sola variable. Hay un teorema similar que vamos a ver más adelante, pero que no es exactamente este, ¿bien? Ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, lo que sí tienen que tener en mente es que en derivadas parciales no, o sea, que exista esa derivada parcial no implica que la función sea continua en el punto. Aparte de la pregunta que se van a hacer, porque cuando teníamos derivada implica continuidad, teníamos en análisis 1 una derivada ordinaria que dependía de una sola variable, entonces yo tengo una sola derivada. Ahora, acá la pregunta es,
y tiene lógica que no exista el teorema, es porque ¿cuál sería la derivada que tendría que existir para poder asegurar la continuidad? ¿La f de x, la f de y? ¿O la f de z si son 3 variables, o 4 variables, lo que sea? ¿Cuál de todas esas es más importante? No, no hay ninguna. Entonces ahí se rompe ese concepto, por eso el teorema deja de existir. ¿Bien? Porque no hay una derivada que pueda indicarte que pueda indicarte la continuidad. Entonces la f de i de 0, 0 es muy similar a la anterior. Nada más que ahora delta de i tienden a 0, cuando nuestra f es 0, 0 más delta de i, esta vez lo puse bien, menos f de 0, 0 sobre la delta de i. Es decir, lo voy a escribir un poquito mejor así, queda más claro. Nos queda la f de 0 delta de i menos f de 0, 0 sobre delta de i. Y ahora sí, reemplazamos la primera expresión por la primera rama porque estamos en un punto que no es el 0, 0. Entonces nos va a quedar x, pero x vale 0. Entonces nos queda 0 por delta de i al cuadrado sobre 0 al cubo más delta de i al cubo menos 0, porque la función en el punto 0, 0 vale 0, sobre delta de i. Y acá el procedimiento es lo mismo, esto es 0, entonces esto es 0, 0 dividido algo que es distinto de 0 es 0, entonces nos queda, y 0 menos 0 es 0, nos queda 0 sobre delta de i, entonces de vuelta nos queda 0, entonces la f de i de 0, 0 es igual a 0. Hacemos colores para que tenemos colores. Entonces encontramos la continuidad en el punto 0, 0, que no es continua, es justamente tiene una discontinuidad inevitable, además no existe el límite. Pero vimos que las derivadas parciales en el punto 0, 0 sí existen y valen 0, 0 respectivamente, o sea, valen 0. Como ya les dije, el concepto de derivada implica continuidad no vale acá porque no, como valía en análisis 1, porque de vuelta, como digo, ¿cuál de estas derivadas es más importante que la otra? ¿Cuál sería la que importaría para decir que si puedes derivar en ese punto es continua? La respuesta es que no hay, por consiguiente no existe el teorema, ¿bien? Esto sí, como digo, hay otro teorema que ya lo vamos a ver más adelante cuando veo diferenciabilidad, que es otro concepto. Ahí sí vamos a ver que hay un teorema que es muy similar, que es el teorema general del teorema de ese que ven en análisis 1, que diferenciabilidad implica continuidad. Derivabilidad implica continuidad, ¿bien? Pero en el concepto de derivadas parciales, no. Puede ser descontinua y puede existir las derivadas en el punto. Eso es un concepto que es importante que lo tengan en mente, porque les puede pasar de que ustedes vean que una función es continua y digan, ah, esto no es derivable, punto. No. Acá está el contraejemplo que demuestra que sí puede ser discontinua y existir las derivadas parciales.